información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo están? Aquí estamos iniciando la tercera edición de DTV para compartir con ustedes la síntesis de todo lo que ha sucedido en esta semana en la Cámara de Diputados de la Nación, último día ya de esta primera semana intensa, donde se reunieron las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales y también de Información de Legislación General, donde estuvieron presentes funcionarios del Ejecutivo Nacional dando detalles del proyecto de ley, bases y puntos de partida para la Argentina Libre, ese proyecto de ley que tiene 665 artículos, que tiene 12 títulos y 6 anexos. Se está discutiendo por estas horas aquí en la Cámara de Diputados con la expectativa del oficialismo de dictaminar prontamente, luego de concluir con una serie de reuniones que serán la semana que viene, más al estilo de audiencia pública, ya no informativa como fueron en los últimos 3 días, sino que será ahora con la presencia de organizaciones de la sociedad civil. Esto va a estar sucediendo el día lunes a partir de las 10 de la mañana. Todavía no ha trascendido qué organizaciones se harán presentes, pero sí que estarán aquí recepcionando a partir de la participación que tengan también algunas consultas por parte de los diputados, porque son aquellas organizaciones que vienen consultando a las integrantes de los diferentes bloques para poder darle información de cómo estas modificaciones transforman sus actividades o afectan de algún modo. Esto es una negociación que se viene haciendo en las últimas horas aquí en la Cámara de Diputados, en el contexto de este debate. Principalmente los distintos bloques opositores han presentado a las autoridades de las comisiones, así como también del oficialismo, algunos pedidos, algunas solicitudes para que se pueda realizar este encuentro. Va a ser de manera presencial, pero también de manera virtual, y a lo largo de las horas estaremos seguramente dándoles más información de cómo será entonces esa reunión del próximo lunes, como les decíamos, a partir de las 10 de la mañana. Fabián Wallman, ¿cómo anda? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Amanda. Efectivamente, como vos decís, hasta las 18 horas de esta tarde tienen tiempo los distintos bloques para presentar a sus candidatos, la organización de una actividad que seguramente será intensa, con 5 minutos para cada una de las organizaciones, cámaras empresarias, asociaciones civiles, sindicatos, todos los que de alguna manera expresen algún sector de la sociedad en favor o en contra de esta ley de bases. Mientras tanto, lo reiteramos, el Gobierno Nacional está haciendo intensas gestiones para llegar a acuerdos con sectores de la oposición que quieren acompañar el proyecto. Esta mañana el ministro del Interior, estamos hablando de Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvieron a través de videoconferencia con algunas y en forma presencial en el Salón de los Escudos de Casa Rosada, este sector del ala del Ministerio del Interior, conversaciones con prácticamente 10 mandatarios provinciales que responden al PRO y a la UCR. La disposición y el pedido que, por ejemplo, viene haciendo, entre otros, el titular del bloque de la UCR, de Loredo, de bajar algunas cuestiones para poder acompañar el voto de una ley de bases, está influyendo en el Gobierno Nacional, que va a aplicar algunas modificaciones. Ya nos enteramos de algunas que tienen que ver, por ejemplo, con el retiro del famoso artículo que, según la
ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no se había entendido o no estaba bien expresado que tenía que ver con 3 personas que conformaban una especie de asociación ilícita. También el tema relativo a las cuestiones del biodiesel, la desaparición de la posibilidad de que se lleve a cero la participación del combustible obtenido a través de las plantas, o cuestiones relativas, por ejemplo, a la cultura. En este tema también el radicalismo presenta una fuerte oposición, Amanda. Sí, Fabián, vamos a repasar, si te parece bien, a Guillermo Francos, ministro del Interior, que estuvo presente aquí el día miércoles. Vos hablabas de algunas modificaciones que empiezan a rumorearse que podrían ser modificadas. En ese sentido, Guillermo Francos, cuando estuvo aquí presente, dijo en alguna de sus respuestas a las preguntas que hacen los diputados de la Nación, que habría posibilidades de hacer modificaciones al capítulo de reforma el Código Electoral, exactamente. Así que empieza a haber, bueno, una dinámica típica de la Cámara de Diputados, que es la negociación, y por eso ahora vamos a escuchar a Guillermo Francos, que estuvo aquí el miércoles de esta semana, dando su informe sobre los puntos relevantes de este proyecto de ley, bases y puntos de partida para la Argentina libre. Uno siente, por un lado, la enorme vigencia que tiene para todos los argentinos el sistema democrático, que es un activo, sin duda, de los argentinos y en particular de la política argentina, pero también siente un pasivo, que es la sensación que existe en los argentinos que la clase dirigente no ha estado a la altura de las circunstancias y durante este periodo de la democracia no ha respondido a las expectativas que el pueblo tenía. Por ese motivo nosotros se nos ocurre venir a plantearles a ustedes algunas modificaciones en el sistema político argentino que entendemos que puede ayudar a generar un proceso de transformación y un proceso de cambio en la vinculación de la política con el pueblo. Por eso hemos hecho una propuesta de modificaciones en distintos órdenes que sin duda generarán discusión y polémica, sabemos eso, no somos ingenuos, pero también sentimos que tenemos un compromiso desde nuestro espacio que, como todos ustedes y en general los argentinos han analizado, es un espacio político que sin estructura histórica ni definida, sino a través de la personalidad de un líder como Javier Milei, que ha sabido interpretar los cuestionamientos del pueblo hacia la dirigencia política y hacia la situación que todos los argentinos estamos viendo. Y ojo que quiero ser claro en esto, cuando yo hablo de los cuestionamientos a la dirigencia política, también me siento interpelado por ese mismo cuestionamiento. No me siento ajeno a los cuestionamientos que el pueblo hace a la dirigencia política. Una de las primeras presentaciones de funcionarios en las jornadas de debate aquí en el plenario de las comisiones, Guillermo Francos, que estuvo alrededor de 4 horas respondiendo preguntas de distintos legisladores de los diferentes bloques. Luego, en la misma jornada del miércoles, estuvo presente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que también recepcionó muchas consultas, y más tarde el secretario de Energía junto a otro grupo de secretarios de Agricultura y Ganadería, así como también funcionarios de la cartera de Economía, que comenzaron a dar algunas aproximaciones del debate en relación a los capítulos específicos de modificaciones de la ley, bases y puntos de partida en materia económica. Pero tenemos ahora la posibilidad de hablar con una diputada de la Nación recientemente asumida. Le damos la bienvenida a Lourdes Arrieta. Ella es diputada de La Libertad Avanza por el Distrito de Mendoza. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Igualmente, buenas tardes. Muy bien. Bueno, ¿cómo estás viviendo tus primeros días de diputada? Mucha actividad, mucho debate. Mucha actividad. La verdad es que
contenta por llevar adelante esta gran responsabilidad que me han brindado los mendocinos tras representarlos y representar al país. Contenta porque represento al sector más joven de la población y creo que tenemos la posibilidad, ¿no? Uno que está detrás del televisor o del celular, muchas veces quejándose, decidí un día meterme y ahora puedo ser parte activa en las decisiones, ¿no? del país. Así ¿Y cómo vas viendo el debate de estos días? Bueno, vinieron ministros importantes, sí. Se está tocando un proyecto de ley muy abarcativo. ¿Cómo ves la dinámica que debe ser nueva también para vos? Sí, es nueva para mí, pero supongo que, y por lo que uno sabe como ciudadano, sí. Es normal, ¿no? Estos idas y vueltas, horas en un plenario o en una comisión, de igual modo en el recinto. Creo que nos vamos adaptando. Muy bien. Te quería preguntar porque me comentaba mi productora que te interesan mucho los temas de defensa. A vos eso de las materias que te interesa. Bueno, se está conformando la de Relaciones Exteriores. Seguramente más adelante se estará desarrollando. ¿Qué temas te interesaría trabajar? ¿Tenés proyectos ya pensados para presentar? Aunque, bueno, no estamos en etapa de presentar proyectos ahora, pero me imagino que vas perfilando tus intereses. Sí, por un lado, bueno, comentar que justamente en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que falta que terminen de avisarme, pero que ya estaría... ¿Integrándola? Exactamente, integrándola, bueno. Así es que una de las cosas por las cuales pedí integrarla es la cuestión Malvinas. Mi papá es veterano de guerra de Malvinas, es militar retirado, y represento también como hija de militar y de veterano de guerra ese sector del ejército, de las fuerzas en general, que muchos años ha estado olvidado y entiendo que es una deuda pendiente que tiene el Estado argentino, no solamente con los integrantes de las fuerzas, sino también con los veteranos de guerra, olvidando muchas veces lo que es cómo se siente el veterano, el postraumático crónico después de volver de una guerra, las familias, cómo han llevado adelante este proceso, ¿no? Es difícil, y los ataques de pánico que puede tener un veterano, la depresión, la ansiedad, el pie de trinchera, falta de sensibilidad en las piernas, claro, sí. Problemas neurológicos que hoy el Estado le falta todavía saldar esa deuda, y una deuda por aquellos veteranos que han quedado en Malvinas, aquellos héroes de Malvinas, una deuda con los familiares y también una deuda con los familiares de aquellos veteranos que por la desidia se han suicidado. Las estadísticas basan del 2012 aproximadamente, 900 veteranos de guerra que lamentablemente partieron, dejaron de existir por voluntad propia, que hoy está desactualizada esa cifra y que todavía sigue materia de discusión. Te quería preguntar porque sí. hay un sector de ex combatientes o de veteranos de Malvinas que son los que quedaron en el continente, que vienen reclamando su reconocimiento. Son temas que a vos te interesa trabajar, vas a reunirte con ellos. Sí, tal cual. Me interesa trabajar porque hay que justamente diferenciar estos dos sectores. Por un lado tenemos aquellos veteranos de guerra que intervinieron en el TOM y el TOAS, el Teatro de Operaciones Malvinas y el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, que ellos entraron en combate. Por ejemplo, mi papá estuvo en Darwin, Pradera del Ganso y San Carlos, y él estuvo 36 horas de fuego cruzado contra el inglés, combatió cuerpo a cuerpo, y no es lo mismo pensar que ellos estaban en unas islas, estaban con lo que tenían, pero muy bien preparados. De hecho, hay muy buenas anécdotas de cómo inclusive lograban interceptar las comunicaciones de los ingleses. Y por otro lado, tenemos un grupo de mal llamados movilizados, ¿no? Que los llevaron de un destino al otro para cumplir servicios, pero que si bien estuvieron cumpliendo y estuvieron al pie del cañón, como así decirlo, preparados exactamente, ellos tenían las 3 comidas diarias, estaban calentitos en sus hogares, muy distinto a los veteranos de guerra que estuvieron y que el postraumático crónico no se lo puede nunca
pero nunca equiparar Sin con duda. aquellos que han sido movilizados. Pero pensás que hay que también hacerles algún tipo de reconocimiento, ponerlos dentro del radar, porque bueno, no, así como Malvinas mucho tiempo estuvo silenciado, y se pudo ir dando reconocimiento, reconociendo a los veteranos, también se reconoció a las enfermeras en un momento, quedó también un sector de la sociedad que planteaba no ser excluidos por lo menos de ese reconocimiento Sí. social. Pasa que Y dar una justamente- discusión también de ver de alguna asistencia, no sé si es económica solamente, pero también el reconocimiento de que estuvieron ahí. Yo creo que tiene que ser el reconocimiento. En la parte económica hay muchos que están pidiendo justamente el reconocimiento, el resarcimiento histórico y el reconocimiento de la pensión honorífica, pero sin embargo la pensión honorífica ni siquiera alcanza para cubrir los medicamentos psiquiátricos que son carísimos. Entonces hay que diferenciar estos dos sectores, estas dos personas, las situaciones figuras, diferentes. exactamente, Exacto. tan importantes, porque tantos como unos como otros ayudaron y contribuyeron para, intervinieron en este conflicto, pero no se los puede equiparar de ninguna manera, y menos económica, porque ellos no tienen, o la mayoría no tiene lo que es el postraumático Las mismas de guerra. consecuencias, digamos. Exactamente. Te quería preguntar, ¿pudiste participar de los plenarios? Vos no estás en las comisiones, pero ¿pudiste participar? Sí. ¿Cómo fue? ¿Qué cosas de la ley te llaman la atención? ¿Te parece que son interesantes para tu perspectiva, para tus intereses? Bueno, una de las cosas que el sector de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y en este caso las Fuerzas Armadas, es en el título 4 de la Ley de Bases se habla de seguridad y de defensa, y es justamente el artículo 347 de este proyecto se permite o se busca la posibilidad de que hayan auditorías. Y es lo que es una de las preocupaciones que tenemos la familia militar y también el sector del personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, es justamente la auditoría en lo que le propuse a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, justamente la auditoría IOFA, que es el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Hacerle una auditoría, que haya auditorías permanentes, digamos, Claro, o no hubo nunca, en no esa- tengo ni idea, la verdad. La verdad es que tampoco sé si hubo auditorías anteriormente, pero que esos datos que se puedan publicar, no solamente Bien. que lleguen al Ejecutivo, sino que lleguen a todo el sector de los afiliados. ¿Por qué? Porque es una de las obras sociales más grandes que tiene la Argentina, que no lo reciben, que decir IOFA es como decir mala palabra en el sector de sanidad, donde te cobran un coseguro, y cuando realmente el afiliado, que es el personal de Fuerzas Armadas y de Seguridad, las familias también hay familias adherentes que perciben esta obra social, que pagan y que no tienen problemas de abonarla. El tema es hacia dónde fue el dinero tantos años, porque no la están recibiendo en ningún lado. Claro, no hay buenos Y servicios. Exactamente, no hay buenos servicios cuando el dinero está. Es por eso que también me reuní con el flamante director de IOFA, que es el doctor Oscar Sagaz, también mendocino, donde yo provengo, planteando esta incomodidad, esta inquietud que tiene el afiliado, y que él de muy buena manera lo tomó. Está preocupado por IOFA, está y ocupado en llevar adelante un mejor servicio. Así es que creo que en equipo vamos a trabajar en conjunto y lo vamos a tratar de hacer de la mejor manera posible. Bueno, muchas gracias, diputada, por este ratito. No, por favor, Nos vemos gracias, en muy cualquier amables. momento. Gracias, Hasta un luego. placer. Estábamos justamente conversando con la diputada Lourdes, voy a decir bien su apellido, Arrieta. Nos estamos aprendiendo los nombres y apellidos de los nuevos diputados de la Nación. Y en este caso vamos a escuchar a una diputada que tiene una larga trayectoria aquí en la Cámara. Se trata de Margarita Stolbizer en el contexto del debate de las comisiones. La verdad que las jornadas son buenas porque el debate siempre es bueno. Nosotros del Congreso dijimos, nos alegra que manden un proyecto de ley, porque por supuesto que este es el lugar donde se sancionan las leyes, y eso tiene que ver con nuestro enojo por un DNU. Lo que viene ocurriendo con las reuniones, por ejemplo, hoy toda la mañana discutiendo una reforma política para que el ministro se diera cuenta que no había apoyo y que va a tener que retirar ese capítulo de la reforma política. De todos modos, el debate es bueno, lo que tiene que entender el Poder
Ejecutivo es que muchas de las cuestiones que están planteadas en este megaproyecto deben pasar a las sesiones ordinarias. El gobierno debe priorizar cómo resolver y en el menor tiempo posible el problema central de la Argentina, que es la economía, y cómo pega en el bolsillo de las personas el problema de los precios, la pérdida del poder adquisitivo del salario, de la jubilación. Ahí es a donde hay que abocarse. Hoy estar discutiendo otras cuestiones distrae la atención, genera discusiones y confrontaciones inútiles. Esos otros temas, educación, salud, cultura, justicia, reforma política, pasémoslo a marzo y discutamos ahora lo económico. La diputada Margarita Stolbizer, justamente en una pausa del debate que se está dando en las comisiones, en el contexto de la presencia de las sesiones informativas, así es el nombre que caracteriza a esta actividad que hace la Cámara de Diputados, donde recibe a funcionarios del Ejecutivo Nacional de distintas categorías, algunos secretarios, otros ministros, para conocer en detalle y responder sobre todo las inquietudes de los diferentes bloques que tiene la Cámara de Diputados. Están algunos representados con miembros en su comisión, algunos son integrantes directamente de la comisión y otros que no son integrantes de la comisión, pero por ser diputados tienen la posibilidad de participar de las discusiones, así como también de dar su opinión, ¿no es cierto, Fabián? Es una mecánica muy común aquí en la Cámara, lo que no pueden es firmar el dictamen. Claro, no pueden firmar el dictamen y creo que allí lo que va a estar interesante, pongo mi mirada ya en el lunes próximo, Amanda, acerca de planos bien diferentes que va a tener defensores y detractores de la ley de bases. Me imagino a muchas organizaciones empresariales, miembros prominentes de grandes empresas que van a estar de alguna manera acompañando el proyecto de ley de bases, mientras que del otro lado sectores quizá más alineados con los trabajadores, algunas organizaciones civiles, en una discusión que seguramente tendrá asperezas, tendrá planteos de máxima y de mínima, pero sin lugar a dudas va a enriquecer, porque lo que falta hasta ahora es justamente la presencia de aquellos que pueden estar a favor o en contra de una ley que viene a cambiar de cuajo todo lo que ha sido la legislación argentina hasta este momento. El propio presidente Javier Milei ha reposteado un tuit de un economista diciendo que lo ideal sería volver de un plumazo a la Constitución de 1853. Sabemos que esto no es posible ni constitucional, pero de alguna manera deja plantada y expresada una posición para lo que puede ser el debate que siga en los próximos días, donde, como sabemos, algunos artículos ya están empezando a dejarse de lado, Amanda. Sí, ayer también el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, dio cuenta del concepto general que tiene la ley base, sostuvo que era necesario cambiar radicalmente el sistema, en este caso del desarrollo de la obra pública, en relación a los mecanismos que se vienen desarrollando a lo largo de las últimas décadas, ¿no? De varias décadas ya en que la Argentina ha trabajado a través de un proceso licitatorio con distintas empresas que desarrollan el trabajo. Sostuvo también que la idea principal del proyecto Bases, y por eso pedía también al Congreso que la apruebe, es hacer un trabajo acelerado. Sostuvo en términos concretos que es un acelerador para el proceso de transformación de la Argentina que la ciudadanía a través del voto le entregó a Javier Milei el 19 de noviembre pasado, y por eso señaló que es fundamental aprobar esta iniciativa. Por otro lado, también participaron los funcionarios de la cartera de Economía, estuvieron presentes para dar detalles del capítulo económico, varios capítulos económicos que tiene esta ley y que tiene además una dimensión de transformar no solamente en materia impositiva, sino también en materia de desarrollo productivo y de matriz de exportaciones.
Luego de la pausa seguiremos conversando sobre lo que dejó esta semana de trabajo aquí en la Cámara de Diputados, el plenario de comisiones. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Nuevo bloque aquí en la tercera edición de DTV. Estamos, como contamos, repasando toda la actualidad parlamentaria. Lo más reciente que tenemos para comentarles es que ya fue citada las organizaciones, la convocatoria en verdad para que las organizaciones participen de las audiencias públicas en torno al proyecto Bases y Puntos de Partida para la Argentina Libre, que se está discutiendo en este momento en las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside el diputado Nicolás Mayoral, también en la Comisión de Legislación General, que conduce Gabriel Boronoroni, y la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que conduce el diputado José Luis Espert, que comparten el debate de las, por ahora, comisiones de informativas, donde los funcionarios estuvieron presentes, funcionarios de la cartera de Capital Humano, de la cartera de Economía, de Infraestructura y también de Justicia, así como también la participación del ministro del Interior, como contábamos hace un ratito nada más, y del Procurador del Tesoro también, que estuvo participando de la comisión informativa. Vamos a repasar lo que va a pasar el lunes a través de esta placa para que ustedes sepan. El 15 de enero, a partir de las 10 de la mañana, las comisiones son estas: Legislación General es la cabecera, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales. Como les contábamos, van a estar recibiendo a las organizaciones que se anoten hasta dentro de 2 horas. Ahora ya está corriendo el tiempo, son las 16:01, así que en 2 horas cierra la posibilidad de participar de esta actividad. Teníamos previsto hablar con el secretario general de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, y le damos la bienvenida de esta manera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. Muy bien, diputado mandato cumplido también, recordemos, por la provincia de Mendoza hace ya varios años. Te llamábamos porque queríamos que nos puedas contar un poco más en detalle o la implicancia que tiene el viaje que hizo el presidente de la Nación a la Antártida. Vos estás en un área de la Cancillería todavía que tiene que ver con la cuestión Malvinas, pero también con la Antártida, y por eso saber cómo se gestan estos viajes y qué implicancia tiene que un presidente de la Nación vaya hasta Malvinas, hasta la Antártida. Es la segunda vez, ¿no?, que en poco tiempo un presidente de la Nación se llega hasta ese distrito. Bueno, en primer lugar, una aclaración. No soy actualmente el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Lo fui hasta el día 9 de diciembre pasado. Así que en este momento puedo compartir con ustedes algunas opiniones en mi carácter de exsecretario de Malvinas, Perfecto, Antártida gracias. y Atlántico Sur. Y les agradezco mucho la posibilidad de hacerlo. Quiero también aprovechar, si me permiten, esta oportunidad para expresar mi apoyo a el canal de televisión de la Cámara de Diputados. Es un instrumento fundamental en favor de la comunicación pública y de la democracia, así que en este momento quiero aprovechar también para expresar mi apoyo en momentos en que han aparecido nubarrones respecto de la continuidad del canal, un canal que cumple una función comunicacional muy importante. Con respecto a la visita del presidente, quiero decir que considero que toda visita de un presidente argentino a la Antártida debe ser considerada como importante, como relevante. El presidente que terminó su mandato hace un mes atrás, Alberto Fernández, visitó la Antártida, va a ser ahora, dentro de pocas semanas, 1 año, y lo hizo tras 26 años en los que no habían existido visitas del presidente a la Antártida. La última visita
databa de 1996, había sido el expresidente Menem. Y es importante desde el punto de vista simbólico, sin lugar a dudas, la visita de un presidente. Fue importante la visita del presidente Fernández y es importante que el presidente Milei haya ido a la Antártida porque implica una reafirmación de la soberanía argentina sobre el sector antártico argentino y al mismo tiempo una reafirmación de los compromisos que tiene la Argentina en materia antártica. Sí quiero manifestar que en la visita del presidente Milei aparecen algunos aspectos que requerirían algún tipo de aclaración de parte del presidente y del gobierno. Fundamentalmente en lo que tiene que ver con el compromiso ambiental. El presidente fue al lanzamiento de un programa de investigación sobre la cuestión de microplásticos, un factor contaminante que afecta a todos los mares y afecta muy especialmente a la área antártica, que se hizo con la Organización Internacional de Energía Atómica. Y esto demuestra un compromiso social. La gestión de ese acuerdo con la Organización Internacional de Energía Atómica se hizo en nuestra gestión. Nosotros dejamos todo listo para que se pudiera lanzar con la presencia de Rafael Grossi, el presidente de este organismo internacional, se pudiera lanzar el programa. Lo que sí quiero decir es que no se puede ser un comprometido con el ambiente en la Antártida y un promotor de políticas de contaminación y depredación ambiental en el resto del territorio argentino. Aquí es donde yo espero que el presidente Milei, que el nuevo gobierno clarifique la situación en virtud de que las expresiones durante la campaña de parte de Javier Milei fueron abiertamente contrarias a las políticas ambientales y de prevención del cambio climático. Ustedes recordarán que, entre otras cosas, habló del derecho de las empresas a contaminar los ríos, hablaron de la privatización de los mares, para mencionar algunos de los aspectos más cuestionados. Pero además, una de las primeras decisiones de Milei fue hacer desaparecer el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y también eliminar el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que tiene mucho que ver con estos temas que se hacen. Quería preguntarle, Carmona, respecto a el acuerdo, ¿no?, para el tratamiento de los microplásticos que había planteado, que se había trabajado ya en la gestión anterior. ¿Qué impacto tiene, qué implicancias tiene, más allá del título, que nos puede parecer de algún modo interesante conocer un tratamiento de un fenómeno que es muy complejo para el desarrollo productivo mundial, que es el tratamiento, obviamente, de ese residuo altamente contaminante y que tiene un efecto principalmente nocivo en el océano, ¿no? Claro, miren, los plásticos llegan a los mares y a los ríos a partir de la falta de cuidado del ambiente de los seres humanos. Es un factor, por tanto, que tiene que ver con lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, sobre todo de prevención de la contaminación del ambiente. Ese plástico y sus partículas es un factor contaminante de las aguas en general y está teniendo un altísimo impacto en los ambientes marítimos, particularmente en las áreas más sensibles del planeta y fundamentalmente en lugares como la Antártida, en donde el cuidado del ambiente antártico por sus implicancias climáticas es un objetivo mundial. La Organización Internacional de Energía Atómica, que preside un argentino, Rafael Grossi, tiene una especialidad en la detección, utilizando energías múltiples, entre ellas energía nuclear, para la detección del microplástico y para la realización de estudios. Esto es lo que se plasmó el mes de octubre del año 2022. El canciller Cafiero, el entonces canciller Cafiero, firmó con Rafael Grossi un acuerdo de cooperación que ha implicado, entre otras cosas, que
la Argentina reciba donaciones de equipamiento que se van a poner al servicio de la acción investigativa en la Antártida, y al mismo tiempo hablamos con Grossi en esa oportunidad la posibilidad de la visita a la Antártida. De hecho, yo en el mes de octubre pasado, octubre del 2023, me comuniqué telefónicamente con él para acordar detalles de su visita. Así que esperemos que esto tenga continuidad. Creo que ha sido un gesto importante, reitero, el del presidente Milei de haber estado presente en el lanzamiento de esta iniciativa que trabajamos durante nuestro gobierno, y esperemos que esto implique un cambio de actitud general de Milei y de su gobierno hacia las cuestiones ambientales. Gracias, Guillermo Carmona, por esta entrevista aquí con Diputados TV. Hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto. Adiós. Bueno, hablábamos justamente con un ex secretario de Antártida, Malvinas y Atlántico Sur para que nos comentara sobre el viaje que hizo días atrás el presidente de la Nación, el fin de semana pasado, justamente a la Antártida en relación a el lanzamiento de este acuerdo internacional para el tratamiento de los microplásticos. Y tenemos ahora a una experta en cuestiones internacionales, nuestra compañera Sofía Raimundes. ¿Cómo anda? Bienvenida, tanto tiempo. Hola, Aman, ¿cómo estás? Bueno, un placer estar acá nuevamente. Hola, Fabián Wallman. Vamos a hablar y vamos a inaugurar esta sección de política internacional para entender justamente lo que está pasando en todo el globo, en el mundo entero, y qué rol ocupamos nosotros, no solo geográficamente, por supuesto, además de la posición estratégica que tenemos, sino también políticamente en el mundo. Un mundo convulsionado. Está sucediendo en estos momentos un avance por parte de Israel sobre la Franja de Gaza. Esto comenzó como consecuencia del ataque que tuvo lugar el 7 de octubre pasado en diferentes puntos de Israel, y ya hay diferentes denuncias en la CIG, en La Haya, por parte de Sudáfrica, por ejemplo, que fue también apoyada esta denuncia por otros países por el genocidio que se está llevando adelante, fundamentalmente la preocupación por los civiles, ¿no? También en otra parte del mundo está el avance de Rusia sobre Ucrania en esta guerra que comenzó el 24 de febrero del 2022, y vamos a venirnos más cerca en el mapa. Vamos a hablar de lo que está pasando en Ecuador, porque esta semana abríamos las noticias, ¿no? Comentábamos lo que sucedió como consecuencia de diferentes políticas de gobierno que llevaron este contexto de violencia adelante, desde la muerte cruzada de Guillermo Lasso, el expresidente, anteriormente en las gestiones con Lenín Moreno y ahora con el nuevo mandatario que asumió en octubre del año pasado, Daniel Noboa, un economista muy joven de 35 años que tiene 17 meses de gestión para, bueno, tratar de contener esta situación de violencia que se está viviendo en Ecuador y que se dio como consecuencia fundamentalmente de la liberación, podríamos decir, barra fuga. En realidad se están investigando las connivencias políticas y penitenciarias de los guardacárceles de uno de los líderes de una de las bandas de narcotraficantes más importantes de Ecuador y también de la región. Estamos hablando de Alfredo Macías, que se lo conoce como Fito, es el líder de los choneros, y también, esto se dio en la cárcel de Guayaquil, también otro de los líderes de una de las bandas narcotraficantes más importantes, que es el líder de los Lobos. Bueno, como consecuencia de esto, Daniel Noboa dictó el estado de excepción, la obediencia debida, obviamente el control total de las fuerzas de seguridad en las calles, porque lo que sucedió, y ustedes lo ven en pantalla en estos momentos, es que comenzaron a tomar las calles directamente, los comercios, los autos, se incendiaron diferentes vehículos, incluso la Universidad de Guayaquil fue tomada, y una de las imágenes más impactantes que se dieron a conocer tiene que ver con la irrupción de un grupo de 10-15 personas dentro de un canal de televisión en Ecuador, y les decían que por favor a los periodistas que se encontraban allí trabajando desde el piso, incluso también tenían de rehenes a los que estaban en el control, que les dijeran a las fuerzas de seguridad de la policía que estaba atrás, que del canal, ¿no? En las inmediaciones del canal, que se retiraran, si no los iban a matar. Bueno, esto está sucediendo en Ecuador, ¿no? En un contexto político muy complicado realmente, económico fundamentalmente complicado, y lo que ya anunció Noboa es que están viviendo una guerra. Y como consecuencia se van a sufrir diferentes necesidades económicas. Bueno,
hablando de esto, el punto importante, la Argentina, nuestro país, Milei a la cabeza, Javier Milei, el reciente presidente electo, y la canciller Diana Mondino estuvieron en conversaciones con diferentes mandatarios de Ecuador. Fundamentalmente, Patricia Bullrich fue la primera que dijo que iban a enviar ayuda militar a Ecuador para hacerle frente a esta situación tan desesperante, ¿no?, de violencia, y fundamentalmente lo que dijo, no en las últimas horas, perdón, es que van a aceptar la ayuda no solo de la Argentina, sino también de los Estados Unidos, porque se encuentran en emergencia. Necesitan asistencia, ya sea en inteligencia, también soldados, artillería y demás. Así que finalmente estas conversaciones se llevaron adelante. Ayer la canciller Mondino habló con justamente el par ecuatoriano. Y bueno, estas conversaciones siguen en vía. Estados Unidos, que es uno de los principales aliados de la región de Ecuador, ¿no?, también va a enviar su ayuda económica y militar para poder hacerle frente a las pandillas. Veremos cuál es la forma de solucionar esta situación. Tenemos un ejemplo muy concreto en El Salvador, con Nayib Bukele, que ahora va por la reelección, seguramente lo consiga. Es el presidente con mayor imagen positiva del mundo. Tienen un 80% de aprobación porque finalmente con esta mega cárcel que construyó pudo mantener el orden de El Salvador. Son pocos habitantes, tiene una densidad demográfica bastante baja, pero bueno, es un ejemplo de la región. Y lo que suceda en Ecuador va a repercutir, por supuesto, en toda Latinoamérica. También lo está haciendo en Perú. Existe un conflicto en la frontera también, con Dina Boluarte por parte del gobierno peruano a la cabeza, que ya está intensificando los operativos de seguridad en la zona, reforzando la seguridad. Y, por supuesto, esto es algo que se está desarrollando ahora. Veremos qué pasa el fin de semana. Las clases no se suspendieron, pero dejaron de dictarse presencial hasta el día de hoy, hasta el 12 de este enero. Veremos si después pueden volver a las aulas. Fundamentalmente, esto se da en Guayaquil. En Quito se vive una realidad parecida, pero no tan violenta, pero obviamente los ecuatorianos tienen miedo y tienen fundamentalmente preocupación por lo que pueda llegar a suceder con su país. Bueno, vamos a avanzar con más información respecto a lo que está sucediendo en el mundo, y otro de los títulos importantes es lo que está sucediendo en los Estados Unidos, porque este año va a haber elecciones. Las elecciones se van a celebrar el próximo 5 de noviembre. Falta bastante, recién está empezando el año, pero las campañas presidenciales son de larga data, obviamente. Y quienes están disputando nuevamente, como sucedió en el 2020, estas presidencias, las reelecciones, ¿no? Son dos: el actual presidente en ejercicio, Joe Biden, el demócrata, y el expresidente Donald Trump, que perdió en los comicios del año 2020 y que va con todo este próximo 5 de noviembre por la reelección. Las encuestas, como ven en pantalla, lo dan por encima de los demócratas. Los demócratas, la verdad es que tienen una imagen bastante soslayada, ¿no?, por la gestión de Joe Biden. El país igualmente está bastante dividido luego de esta gestión. Comenzó Joe Biden el ejercicio en enero con el asalto al Capitolio. Esto por parte de los seguidores de Donald Trump generó diferentes repercusiones, incluso penas para aquellas personas que irrumpieron en las sedes de gobierno y rompieron objetos y demás. Esto sucedió también en Brasil. Más adelante vamos a hablar del primer año de la presidencia de Lula. Pero bueno, las encuestas dan por encima a Donald Trump por parte de Joe Biden. ¿Qué va a pasar de acá al 5 de noviembre? Falta muchísimo. Lo que pasó con Jeffrey Epstein seguramente también repercuta sobre no obviamente directamente sobre las elecciones presidenciales. Directa, pero va a tener también su efecto, digamos. Exactamente, porque hay personalidades y nombres políticos y demás involucrados en el tema. Veremos qué tanto de esto impacta en la opinión pública y en el voto, fundamentalmente en el sufragio de los estadounidenses. Faltan varios meses, así que puede cambiar mucho la realidad en los próximos 11 meses. Sí, pero se vienen ya barajando las posibilidades de las candidaturas desde el año pasado. Entonces es algo muy interesante y que va a marcar el rumbo de nuestro continente americano sin dudas, y del país incluso, quien gane la presidencia de los Estados Unidos el 5 de noviembre de este 2024. Vamos a seguir con más títulos, y lo adelantábamos al comienzo de esta columna. Lo que está sucediendo en Gaza forma parte de la preocupación internacional, porque fundamentalmente lo que se dieron a conocer, los datos que se dieron a conocer en las últimas horas, hablan de que el 40% de los asesinados, de los fallecidos, son niños, niñas, adolescentes
adolescentes que son civiles, porque el grupo militante palestino Hamás se encuentra al mando, ¿no?, del gobierno de la Franja de Gaza, es quien está librando esta lucha entonces con Israel, este conflicto armado. Israel, por supuesto, avanzando desde el norte hacia el centro y ahora hacia el sur también de la Franja de Gaza. Las personas en principio se estaban evacuando hacia el sur, pero han sufrido también ataques en los refugios, en los hospitales, y lo que está diciendo Save the Children es que las cifras son realmente muy preocupantes por la cantidad de niños fallecidos y también lo que es aún peor, aquellos que quedan mutilados, ¿no?, por estos combates, por estos ataques en realidad, que tienen que ser atendidos de urgencia en los hospitales que están absolutamente colapsados, saturados. No hay personal médico, pero hay una escasez importantísima de insumos, no hay medicamentos y no hay alimentos tampoco también, ¿no? Entonces esto... Y agua potable, ¿no?, que son insumos básicos. Exactamente, genera una proliferación de enfermedades. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya lanzó un comunicado al respecto. El presidente Tedros Adhanom Ghebreyesus, que dijo que esto era realmente preocupante. Y bueno, algo para atender, como les decía, Sudáfrica ya lo denunció, ¿no? Bueno, vamos a seguir, sin dudas, hablando de lo que suceda en la Franja de Gaza y en Medio Oriente, pero otro de los temas más importantes y que tiene que ver nuevamente con nuestra región latinoamericana es el primer año de gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, que este 1 de enero del 2024 cumplió 12 meses en la gestión. En Brasil, al menos hasta el año pasado, los mandatarios asumían el gobierno a partir del primero, empezaba el año, asumían el gobierno. Esto sucedió en nuestro país vecino, es el principal socio comercial de la Argentina, por eso obviamente tiene un impacto importantísimo. Una relevancia fundamental, ¿no?, para las relaciones internacionales. Exactamente, exactamente. Y hasta el momento tenemos datos positivos para brindar de la gestión de Lula. Es el tercer mandato ya que está llevando adelante. Como decíamos, él asumió el 1 de enero, el 8 de enero, se dio un asalto en los 3 poderes del Estado, en el Palacio del Planalto, en el Congreso, en la Corte, por simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro. Y esto, bueno, como consecuencia muestra, ¿no?, y trajo diferentes conflictos de imagen de Luis Ignacio Lula da Silva. Está muy polarizada la sociedad, tanto a favor de Bolsonaro como a favor de Lula. Y, bueno, como consecuencia de esto, Bolsonaro y sus simpatizantes decidieron irrumpir en estos 3 poderes y, bueno, dar justamente este mensaje a la sociedad de las complicaciones que iba a tener Lula da Silva a lo largo de su gobierno, porque no contaba no solo con esta mitad de la población a su favor, sino también con lo que sucede en el Congreso de Brasil, que tuvo un rol importantísimo en este primer año de gobierno. Vetaron incluso algunos de sus proyectos y demás. Lo que se sabe para cerrar, ¿no?, ya esta columna de Brasil en este primer año de gobierno, redujo la deforestación a niveles del 2018. Es un dato importante respecto al cuidado del medio ambiente, pero lo más importante y respecto a la economía. Redujo los niveles de desempleo, aumentó los salarios y también comenzó a volver a implementar algunos planes sociales como el Plan Bolsa. Su propuesta de gobierno era que los brasileños puedan comer al menos 3 veces por día y esto se está llevando adelante. Así que vamos a ver qué pasa también con el Mercosur, porque estuvo en comunicación con el primer ministro japonés, Fumio Kishida, Lula a la cabeza, para ver si se puede ampliar el mercado común del sur. Nuestro país obviamente es uno de los protagonistas, así que veremos cómo avanzan estas negociaciones de Lula con Kishida y más adelante vamos a analizar más política internacional y a ver cómo nos repercute a nosotros también. Gracias, Sofi. Muy importante esto porque tiene que ver con las relaciones internacionales, políticas y comerciales. Un placer tenerte nuevamente por aquí con información, en este caso, del exterior. En un congreso que por estas horas está discutiendo el proyecto Bases y Puntos de Partida para la Argentina Libre, que se presentó ya hace varias semanas atrás y que comenzó el día martes a las 2 de la tarde todo este proceso de debate, con la presencia de funcionarios del Ejecutivo Nacional, principalmente ministros, que estuvieron aquí toda la semana dando respuesta a las preguntas, a las inquietudes de los distintos sectores políticos. La Libertad Avanza no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, requiere, por la cantidad de integrantes que tiene, solo 40 miembros,
negociar y trabajar en conjunto con distintos bloques para lograr entonces que haya la cantidad suficiente, 129 diputados, para poder iniciar un debate en el Parlamento y con ello lograr la aprobación de esta iniciativa. Los bloques opositores, la gran mayoría de los bloques opositores, han planteado disidencias parciales en muchos temas, algunos han planteado disidencias totales en el proyecto de ley, así que veremos si la semana que viene se logra avanzar en la discusión, llegar a una síntesis y se emite algún dictamen. Fabián, es lo que se espera, ¿no? Luego de la ronda de consulta con las organizaciones no gubernamentales. Sí, tengamos en cuenta además que los tiempos son breves. Si el gobierno pretende llegar el día del oficialismo, al día 25, con el tratamiento en la Cámara Baja, indudablemente se requiere un dictamen rápido para poder acortar los tiempos y cumplir con el mandato que le entregó el presidente Javier Milei a la Cámara de Diputados. Las pilas, la energía está puerta de parte del oficialismo en llevar adelante en una semana que seguramente la del 25 será movida. Tengamos en cuenta que además hay convocada una movilización para el día 24 de la parte de la CGT y en estos momentos están cursando también muchos apelaciones en distintos puntos del país. Leía recién en Misiones contra la eliminación del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Amanda, un instituto muy apreciado por los misioneros. Hablamos hace un rato justamente con un diputado de Innovación Federal perteneciente a ese sector y creo que va a haber modificaciones, como veníamos diciendo, a la ley de bases de la que propone el gobierno nacional. Toda una infraestructura montada para avanzar cuanto antes en lo que consideran que es imprescindible. Vos hablabas antes de el titular de la cartera de infraestructura, Guillermo Ferraro. Una de las cosas que sorprendió ayer y dijo es que de alguna manera hay plata, porque habló de una cifra cercana a los 4.000 millones de dólares para inversiones que volcarán fundamentalmente en la participación pública-privada en obras, por ejemplo, destinadas a producir una red federal de caminos que comenzaría con aquellos pueblos y los caminos rurales para concluir en las rutas provinciales e integrar a las rutas nacionales, luego con salida hacia el puerto hacia los puertos. Esto decía Guillermo Ferraro. Muchas gracias, Fabián. Vamos a seguir después de esta pausa analizando las definiciones que han dejado los funcionarios de la Nación que participaron aquí de este debate. Volvemos en un minuto nada más. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato.
Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Aquí estamos en la tercera edición de DTV, fin ya de una semana de mucha intensidad. 3 comisiones, 3 días de reunión de las comisiones, del plenario de comisiones, de las 3 reuniones de comisiones que se están desarrollando. Es un plenario, Comisión de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto y Hacienda. La visita de 4 ministros, si no me equivoco, ministro del Interior, ministra de Seguridad, ministro de Justicia y también ministro de Infraestructura, que estuvieron participando aquí del debate, y más de media docena de secretarios, secretario de Educación, de Cultura, secretario también de Niñez e Infancia, la secretaria de Ambiente, la secretaria también de Turismo, el secretario de Comercio y el secretario de Finanzas, que estuvieron dando cuenta de los puntos principales de este debate. Ayer hasta las 2 de la mañana casi, también repitiendo una jornada larguísima como la jornada del día miércoles, con temas económicos al final del día, ¿no? Que fue bastante complejo también para los diputados seguirlo y incluso para los funcionarios poder tomar nota de los comentarios que le hacían los distintos bloques y seguir el detalle técnico que tienen los capítulos. Son más de uno de los títulos que hablan de las modificaciones específicas en materia económica. Lo que va a pasar entonces dentro de unos días nada más es el trabajo específico de asesores y asesoras que estuvieron trabajando en relación a este tema de incorporar las modificaciones, y también Rodríguez Chirilo, secretario de Energía, que es el encargado de las negociaciones de esas modificaciones entre el Ejecutivo Nacional y el Parlamento. Vamos a escuchar a Daniel Arroyo, diputado de Unión por la Patria, ha sido ya ministro también en su momento de Desarrollo Social, y plantea las diferencias en algún sentido con el proyecto del Ejecutivo, pero también analiza el impacto que tienen todas estas modificaciones en la vida cotidiana. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó algo que no vino al recinto, que es el aumento del financiamiento educativo de 6 a 8% del Producto Bruto Interno. Está claro que no está en esta ley, está claro que en la emergencia no lo están planteando. Mi pregunta es si va hacia ese camino el gobierno, no evidentemente en el marco de la ley ómnibus, pero si va a ese camino. Lo que se aprobó, y se aprobó mayoritariamente en la Cámara de Diputados, es llegar en un proceso de
años al 4,5% en el sistema escolar y al 1,5% del Producto Bruto Interno en lo que tiene que ver con las universidades. Es claramente, más allá de cuánta plata hay o no hay, fijar prioridades y decir la educación es prioritaria en el país. La pregunta es si van en ese sendero de ampliar el presupuesto en términos del porcentaje del Producto Bruto Interno del tema educativo. Mi sugerencia es que claramente lo hagan si es que todos creemos que la educación es central en la Argentina. La segunda pregunta, sugerencia, es sobre la canasta escolar. Junto con mi equipo nosotros hacemos seguimiento siempre de cuánto les sale a los chicos arrancar la escuela. Hoy un guardapolvo de primaria está entre 14.000 y 21.000 pesos. Un guardapolvo para un chico que va a jardín de infantes entre 10.000 y 14.000. Un bloc de 480 hojas entre 11.000 y 19.000 pesos y un cuaderno de tapa dura entre 2.500 y 4.500 pesos. El mecanismo que tiene el Estado para ayudar es lo que se entiende como ayuda escolar anual, que está prevista este año de 17.000 pesos. Está claro que está totalmente desfasada. Como el presidente Milei dijo que no hay plata, pero que sí lo iba a haber para el área de capital humano y educación está dentro del área de capital humano, mi pregunta, varias sugerencias es, hay que aumentar la ayuda escolar porque claramente está absolutamente desfasada, nos faltan 45 días para que se inicie el ciclo escolar, estos datos que estoy dando van a aumentar evidentemente. Escuchábamos al diputado Daniel Arroyo en su participación en el contexto de la jornada del día jueves, cuando estuvieron los secretarios del Ministerio de Capital Humano. Se trata justamente de la presencia, voy a leerlo bien para no confundirme, estamos incorporando los nuevos nombres de los funcionarios, en este caso Carlos Torrendel, que es el secretario de Educación. ¿Vas a tratar de responder esta pregunta, Fabián Wallman? Sí, yo no, voy a tratar de plantear un par de consideraciones más que hizo el diputado Daniel Arroyo dentro de lo que fue uno de los más claros, digámoslo, en cuanto a lo que pretendía la comisión dirigida, en este caso las 3 comisiones dirigidas por el diputado Gabriel Bornoroni, en el sentido de poca explicación y más preguntas. Hizo 5 cuestionamientos fundamentales, esos fueron algunos de los que llevó adelante. Dijo, si el gobierno va en el camino de alcanzar el 4.5 del presupuesto escolar y el 1.5 del PBI, que es una ley que se votó en el Congreso Nacional hace poco y estableció un desarrollo para las universidades. Él plantea que a su vista no estaría en esas condiciones lo que es el desarrollo y el planteo que planifica el gobierno de la Libertad Avanza. Si van a actualizar la ayuda escolar este año, no hay plata, pero sí la habría para el área de capital humano. Es si van a aumentar el valor actual de 17.000 pesos, esta ayuda escolar, como bien relataba y escuchábamos al diputado de la provincia de Buenos Aires, del Frente Renovador y de Unión por la Patria, en función de los precios actuales, no alcanzaría prácticamente para comprar un guardapolvo de primer grado. Otro de los temas que planteó es si puede confirmar si el presidente le planteó utilizar el sistema de voucher al gobernador de Santa Cruz cuando lo visitó, y también si hay este presupuesto prorrogado no va a ir en contra de lo que significa las asignaciones para las universidades. Este es un punto crucial porque al haber una inflación de prácticamente el 130%, las casas de altos estudios se manejan en forma autárquica, no tendrían dinero para pasar, según lo que explican algunos de sus rectores, más allá del mes de julio. De esta manera dejó planteadas las incógnitas y sus preguntas Daniel Arroyo y le respondió a una de ellas, más que nada el licenciado Torrendel, el titular de la Secretaría de Educación, que depende, recordamos, de Capital Humano, ya no es más ministerio. Capital Humano incluye también a lo que era trabajo, también a desarrollo social, y en ese sentido le planteó una última,
si está actualizado también el monto del sistema alimentario educativo, que abarca a 4 millones de alumnos en el sentido de la propuesta que tiene el Gobierno Nacional de alargar el horario escolar, llegar a la jornada completa, y de esta manera la comida indudablemente va a estar dentro del régimen para mucha mayor cantidad de niños, con lo cual debería aumentar el presupuesto para estas instituciones. Como decía, esta fue la última de las preguntas que planteó Daniel Arroyo, y ahora sí vamos a la respuesta que brindó Torrendel con respecto al tema del voucher. Recordemos un poquito de qué se trata. El sistema de la asignación individual, digamos, de los recursos, es decir, en vez de atender a la institución, atender a la demanda, es algo que pregona la Libertad Avanza en muchas de las cuestiones ligadas a los subsidios estatales, por ejemplo, al tema de transporte. Y en este caso, en la cuestión educativa, lo que atiende y advertía de alguna manera el licenciado Arroyo en su exposición es que esto no ha funcionado en Chile. El secretario de Educación desmintió que haya una definición en ese sentido, pero Javier Milei lo adelantó durante la campaña electoral. Efectivamente, Torrendel dijo: no hay ninguna política encaminada hacia un sistema de vouchers, y agregó que tampoco el esquema de financiamiento actual resulta justo y equitativo. Esto hay que prestarle atención porque de alguna manera puede anticipar que pueda haber algún recorrido que avance en el sentido de los vouchers. Vamos a la próxima placa. Admitió que el tema se dialogó entre Milei y el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, pero que de ninguna manera hay una política local en Santa Cruz, no la hay, ni tampoco nacional. Nadie me ha dado ninguna instrucción en ese sentido de desarrollar el sistema de vouchers en Argentina. El sistema de vouchers implicaría que cada destinatario del dinero que tiene el Ministerio de Educación, supongamos que tiene 1.000 pesos y lo reparte entre 100 personas, a cada una le corresponde 10 pesos, esos 10 pesos, cada uno de los beneficiarios decide a qué establecimiento escolar dirigirse. Esto en zonas de mucha oferta puede ser beneficioso, pero en aquellos lugares donde no hay, digamos, prácticamente todo estaría dirigido al mismo establecimiento. Imaginémoslo en La Puna o en La Quiaca, donde no hay una gran oferta en ese sentido. También lo que produciría es un cuello de botella, porque muchos decidirían concurrir al mismo establecimiento que supuestamente tiene una mejor calidad, mejores cantidades de docentes, dejando de alguna manera abandonada a otras instituciones educativas. Es un debate, Amanda, es una situación que, según Arroyo, no funciona en otros lugares. Dijo, se mostró inquieto por esta posibilidad. Las palabras del secretario de Cultura dejaron entrever que de alguna manera no hay una decisión tomada en estos momentos, pero recalcó que el sistema actual no es funcional a las expectativas de la Libertad Avanza y del Gobierno Nacional. Claro, en el momento en que vino el secretario de Educación, que compartió con otros secretarios también del área capital humano su presentación, planteó la preocupación del abandono de alumnos de cuarto grado por la deserción escolar que se da específicamente a partir de los 10 años, planteando su interrogación respecto a qué políticas se van a llevar adelante para revertir esa situación tan angustiante y desesperante que es, según los dichos del propio secretario, el abandono del sistema educativo de muchos niños en el país. También, en ese sentido, hizo referencia el secretario a una pregunta vinculada con esa situación paradigmática de que a los 10 años hay un gran nivel de deserción escolar respecto al homeschooling. Una de las preguntas
que le trasladó formalmente en su intervención el diputado Finocchiaro, exministro de Educación de la Nación, además ha sido secretario también de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y es quien viene planteando algunas diferencias o la línea de debate sobre el mejoramiento del sistema educativo por parte del PRO. Le pregunto específicamente, ¿no?, con este tema, y el secretario planteó que no es tiempo todavía, aunque lo están analizando, no es tiempo para una implementación compulsiva de esta iniciativa que permite la educación en casa, y advirtió también que se trabajará en pos de una educación mixta, no solamente presencial. Sí, recuerdo también el pasaje en el cual el propio Torrendel dijo que iban a modificar porque solamente el homeschooling sería a partir de la educación media, sí, no de la educación primaria, con lo cual estarían corrigiendo ese tema. También otro punto de debate se planteó con el secretario de Educación en relativo al tema de la ESI y la posibilidad de que, según lo que planteó la diputada Bregman, no se siga llevando adelante. Torrendel respondió que no hay por qué ideologizar la educación, sostuvo que tanto puede ser una escuela privada como una más progresista, dijo entre comillas, que una pública o del Estado, y en ese sentido atendió a la visión más aperturista en cuanto a la posibilidad de que la educación no siga una línea directa o establecida como existía hasta el momento con la educación sexual integral. Sí, se preocuparon varias diputadas, estuvieron expresando su preocupación por las modificaciones que se incorporan en la ley Bases y Puntos de Partida respecto a la obligatoriedad y la transversalidad de la educación sexual integral, y el secretario de Educación señaló que iba a sostenerse la educación sexual, la educación sexual integral, pero que iba a haber también una transformación en sus contenidos respecto a esto que planteaba Fabián, ¿no?, dejando también la libertad a las instituciones para que fueran implementando los distintos contenidos, más allá de la unificación que en los últimos años se fue desarrollando a partir del Ministerio de Educación como contenidos básicos, transversales, que debían ser impartidos en todo el sistema educativo, tanto el nivel inicial como el primario y el secundario. Así que ahí también hay distintas discusiones que van a seguir adelante. El capítulo educativo fue uno de los momentos, si bien estuvo compartido con la Secretaría de Cultura y de Niñez e Infancias, estuvieron también trabajando puntualmente con la discusión de la paritaria docente. Hubo un cruce ahí bastante subido de tono con el diputado Hugo Yasky, representante de los sindicatos, en este caso de CETERA, durante muchos años, secretario general, y que planteó su preocupación porque se traslade la responsabilidad del acuerdo salarial a las provincias y no se establezca un punto de partida de manera unificado para la paritaria docente, que debería ser convocada dentro de algunas semanas, ya en el mes de febrero. Vamos a escuchar lo que decía el jueves, justamente cuando participó bien temprano, a partir de las 9:30 de la mañana, los secretarios que son parte de la cartera de Capital Humano, en este caso Carlos Torrendel, secretario de Educación, un fragmento de su presentación en el día de ayer. Hay tres principios rectores que tienen que encaminar siempre una política educativa y que están detrás de estos artículos y de otras posibilidades normativas que iremos desarrollando en los distintos niveles, desde propuestas al Congreso como en los consejos que acabo de señalar. Uno que es clave es la justicia educativa. También a través de los artículos que queremos desarrollar, lo que tratamos de hacer, proponerles, es comprender que la educación siempre implica esta inteligente búsqueda de una igualdad que Pierre Rosanvallon, en La sociedad igual, es un famoso politólogo francés, llama la igualdad por equivalencia. Nosotros en la sociedad moderna tenemos una perspectiva de igualdad por homogeneidad en la cultura moderna. Hoy
en una cultura de la diversidad, requerimos una búsqueda, ahora me voy a referir enseguida a eso, una búsqueda de una educación de calidad, pero ya no porque todos recibimos lo mismo o tenemos que llegar a una situación idéntica en términos culturales, sino porque tenemos que congregar una multiplicidad, una diversidad o un pluralismo de proyectos, de comunidades y de personas dentro de lo educativo. Entonces, en ese sentido, primer punto clave, caminar hacia la justicia educativa es un elemento central. Segundo, esto se puede hacer siempre con libertad, porque aunque hay muchos autores que oponen la idea de igualdad o libertad o de justicia y libertad, es un profundo error moderno y de la política moderna creer que es posible proponer vida a las sociedades, mucho menos en educación, oponiendo estos dos principios que tienen que estar integrados. Entonces también las alternativas que nosotros vamos a proponer están en esta línea de articular bien libertad educativa que decanta en muchos sentidos, desde las familias hasta el Estado y para todo tipo de escuelas, ¿no? La libertad no tiene que ver solo con la educación privada, es para todas las instituciones educativas. Donde no hay libertad podríamos decir no hay educación, básicamente. Implica también que esto nosotros lo podamos enhebrar e integrar bien. Y finalmente, y este es otro elemento clave porque algunos han hecho algunas preguntas referidas a esa cuestión y lo podemos conversar, todo lo que se ha investigado en política educativa y en el desarrollo de sistemas educativos muestra que sin confianza no hay educación. Este es otro elemento central. Ningún aula, ninguna escuela, ninguna jurisdicción, ningún distrito, ninguna provincia, ningún ministerio funciona efectivamente si uno no logra establecer confianza para aprender, para gestionar, para gobernar. Entonces la confianza es un elemento central en la dinámica de la política educativa, casi diríamos es aquello que permite que todo este juego pueda abrirse y tenemos que caminar y promover siempre políticas que generen confianza y previsibilidad. Confianza y previsibilidad son dos de los conceptos que estuvieron muy presentes durante estas 3 jornadas. Les decíamos, el martes comenzó el debate a partir de las 2:30 de la tarde. Hubo que ordenarse bastante, fue complejo el primer punto de discusión por los tiempos, por las apreciaciones de los distintos integrantes de las comisiones que estuvieron dando su parecer respecto a los temas que abarca, los múltiples temas. Venimos advirtiéndoles que son muchos los temas, son 665 artículos, así que son muchos los temas que abarca este proyecto de ley y se hace compleja la manera de seguir el debate, ¿no? El martes estuvieron como hasta las 12 de la noche, más o menos, ¿no? El miércoles volvieron a las 9 de la mañana, 9:30, fueron días y también muy importantes. El martes se quedaron hasta última hora con el ministro de Justicia, Cuneo Libarona, fue quien cerró el debate en definitiva, estuvo más temprano el procurador del Tesoro Barra, y al inicio de toda esta discusión estuvo Fernández Chirilo, que es el secretario de Energía, pero que vino a presentar los fundamentos principales de este proyecto. Es uno de los autores, uno de los impulsores, en definitiva, uno de los defensores designados por el oficialismo, por el Ejecutivo Nacional para articular con el Congreso y hacer todo este trabajo, ¿no? De ir negociando. Sí, ir negociando, una negociación que, digamos, se lleva en paralelo. Ahora, lo último que se supo, Amanda, es que el gobierno cerró la posibilidad hoy a la mañana de que concurran, como pedía la oposición, tanto el jefe de gabinete como el ministro de Economía o el cargo en el que va a tener Sturzenegger, que ya confirmaron que va a estar dentro, entiendo, de la estructura del Ministerio de Economía, pero todavía está la duda, inclusive el propio Barra dijo, no sé quién hizo esta ley, quién fue el que la llevó adelante. Claro, quién la redactó, ¿no? Le consultaron sobre eso específicamente, planteó que él no tenía conocimiento, pero sí estuvo dando detalles de los principios fundamentales. De hecho, fue uno de los que advirtió que la crisis económica, si se profundiza la crisis económica, el Estado de Derecho está también en funciones un poco limitadas. Así que algunas de las definiciones. Te quería comentar también, fueron los ministros más importantes el martes en ese sentido. Después vinieron el miércoles ya Guillermo Francos para dar definiciones específicas de otros aspectos del proyecto de ley. Más tarde estuvo
acompañando al ministro Francos estuvieron la subsecretaria de Turismo y la secretaria de Ambiente. Más tarde estuvo la ministra Patricia Bullrich de Seguridad. Luego sí volvió el ministro de Energía, Fernández Cirilo. Estuvo también el secretario de Agricultura, que estuvo participando también de este debate, y más tarde se pospuso entonces para el día de ayer jueves la presencia de los secretarios de Comercio y de Finanzas para dar discusión y precisiones de ese capítulo entonces del proyecto de ley. Gracias, Fabián Wallman, por esta tarde compartida tanto con José Maure como conmigo. En la continuación, que tengas buen fin de semana. Igualmente para vos, Amanda, un saludo a toda la audiencia de Diputados TV. Nos vemos nosotros en cualquier momento aquí en la pantalla de TV. Recuerden que a las 10 de la mañana van a poder seguir por el YouTube de la Cámara de Diputados, de la HCDN, la reunión plenaria de las comisiones. En cualquier momento nos veremos en el aire de TV. Chau.